Bienvenidos de nuevo a esta segunda entrevista con el escritor manizaleño, ya que me hizo el favor de corregirme, Jorge Ancísar Mejía. Él está en este momento en Aranzazu y nos va a hablar de su novela, una novela que realmente me tiene impactado por la temática. Generalmente yo he estado como haciendo unas correcciones de texto y, y me ha sorprendido que me han llegado tres obras de ese tipo. No sé por qué, porque yo no escribo esa literatura, pero me han sorprendido enormemente las tres obras por la calidad de ellas. Maestro, háblenos de la génesis de esa novela. Cuéntenos cómo se llama la novela y qué lo motivó realmente a hacer una novela de ese corte. Sí, buenas tardes aquí de nuevo con todos ustedes. Eh, de verdad que después de haber leído los cuentos que había escrito, pues este es como un giro muy diferente de tema y también de la forma de pronto de escribir de mi novela. Esta es mi novela, se llama Confesiones desde el Abismo. Esta novela me lleva a mí 3 años de investigación. Esa es una de las cosas que pues yo siempre pienso que el escritor y más que todo es de novelas tiene que investigar mucho, todo lo que queda allí escrito pues tenga coherencia. Y más que esta es una historia que está basada en hechos reales y puede aparentar que es cruel, pero realmente esta historia muestra es los valores del amor, la amistad y la lealtad en medio de la violencia. De eso es que trata esa historia. Ahora, ¿cómo llego yo a escribir? Bien, se acerca alguien conocido, muy cercano a mí, que estaba en este mundo y me dice, yo quisiera hacer algo para que la juventud no entre a este mundo o los que están adelante porque yo me convencí ya de que esto, el delito no paga, esto no termina bien. Y bueno, me contó algunas cosas de las que había pasado, de las que donde él estaba involucrado y todo, en unos eventos que pasó en el 2002 y el 2009 en una guerra entre jefes mafiosos en una ciudad de Colombia. Y él estaba involucrado allí. Entonces, yo, personaje, ese personaje yo lo había visto ya en otras partes. Yo como ingeniero y de, de medir fincas, hacer proyectos, edificios y carreteras, pues había trabajado por gente que está metido en este mundo delictivo de los, na- de las- de los nar- de la- la- narcotráfico. Y pude conocer esos personajes del que trata esta historia, que es de los sicarios, muy de cerca y los conocí. Y me puse a leer a ver por qué de ese fenómeno que nos ha lastimado tanto. Y entonces, en esa investigación leí muchos libros de sociólogos, de otra gente que había estudiado. Voy a mostrarle aquí un libro de uno de los que me inspiró a mí más. El crimen como realidad y representación. Este libro es de una persona que terminó ser mi amigo también porque lo consulté, lo llamé un mexicano, se llama Fernando Escalante Gonzalvo, y él ha escrito mucho sobre la forma como se diluyen con palabras la prensa y todo los hechos delincuenciales en México. También me acerqué a otro sociólogo que ha escrito también sobre el mismo tema de Ecuador, se llama Fernando Carrión. Y me leí también unos libros de una española que llama Mental,
criminalmente, algo así. Bueno, entonces este trabajo me llevó a que yo debería de contar la historia de lo que pasa con el delito del sicariato, pero no del sicario, sino de la familia. Cómo esa relación de la familia, cuando tienen un delincuente de este tipo y de este género en la familia. Y que eso es lo que no se sabe en las noticias. Todos sabemos y a diario de que qué hacen los sicarios, qué pasa. Pero la parte colateral del medio en que viven y se crean, esa parte fue prácticamente la que me animó, que ya conociendo yo hechos desde raíz y conociendo personas que han estado o estuvieron en este mundo, pues tenía mi versión que quería contar sobre este fenómeno. Bueno, hay una cosa que me sorprende mucho, maestro, las descripciones de lugares. ¿Cómo llega usted a hacer unas descripciones que al lector le llama la atención los detalles de esos lugares? Entonces, digo yo, ¿cómo visualizó, cómo logró enmarcar en ese entorno donde sucedieron las cosas? Porque usted los describe con lujo de detalles y pues uno como ficcionista, cuando hace ficción, lógicamente tiene que tener un marco social, físico, estructural, absolutamente todo. ¿Cómo llegó usted a eso? Que a mí personalmente me sorprendió mucho, esas descripciones me sorprendieron. Dije, bueno, tiene que hacer o que fue al lugar o que se lo describieron, no sé, pero es muy descriptivo y lógicamente muy real, muy, sí, muy real, exactamente, maestro. Pues a ver, Cuéntenos. nosotros como narradores y como escritores debemos de ser detallistas, ¿no es cierto? Ese es vamos, el valor que yo le pongo a esto es porque tenemos que ser muy detallistas para escribir las cosas. Pero lo otro que me favoreció a mí, que yo le cuento, yo fui topógrafo, me recorrí prácticamente Antioquia en un 80%, 90% en mis proyectos. Conocí muchas profundidades de la montaña, pero también, con lo que le conté también anteriormente, yo trabajé mucho en proyectos y también, pues, tuve gente que estuvo muy afectada de ambos lados. El libro está dedicado precisamente a un chico pariente de nosotros que lo mataron de 16 años, creo que no ha llegado a los 16, de 15 años, y que estuvo desde los 14 años en los sicariatos, y eso fue muy doloroso para la familia de nosotros. Pero también tengo el amigo, el que fue mi socio en proyectos de ingeniería en Medellín, que también lo mataron los sicarios. O sea que he tenido el dolor de lado y lado. Entonces, de pronto, por haber estado tan cerca en esos sitios y en esos momentos, pues me da cierta, ¿cómo puedo decir? Cierta autoridad para poder escribir y detallar los sitios como yo los veo, ¿no es cierto? Aunque no exactamente son los donde sucedieron, pero yo los sumamos, los escritores sumamos de aquí y de allá. Es como el Manicero, que es el protagonista, no es el personaje exactamente el que me contó la historia que se quería reivindicar el pariente, sino que yo sumé, los que yo conocí cuando la guerra de Pablo Escobar con los Moncada y con los Galeano, ¿no es cierto? Los que yo conocí en Cali, porque yo trabajé en Cali también en esas épocas, los que yo conocí en, en todos estos eventos, y yo dije, y entonces vino otra cosa, yo estudié, hay otro escritor que también leí en unos tiempos que se llama Oscar Osorio, él es un profesor de la Universidad del Valle, profesor allá, y él ha escrito también, ha hecho muchos ensayos sobre la delincuencia, sobre la violencia aquí en Colombia. Escribió inclusive un libro que se llama El sicariato en la novelística colombiana. Y también me leí todos sus libros que salieron a finales, novelas, series,
películas y libros que salieron entre finales del siglo pasado y el principio de este siglo, hablando del sicariato. Y no quedé contento y a veces dice, bueno, se dice, el escritor describe el libro que quiere, que no, que quiere leer o que nunca ha visto. Y precisamente, pues llega, estoy diciendo de Oscar Osorio, perdón, de Osorio, de mejor el nombre, él llegó a la conclusión de que no se había escrito una novela de algún tipo de valor en lo que sea. Habían visto La Virgen de los Sicarios, eh, Rosario Tijeras y todas las que hicieron por ese estilo. Y la misma, inclusive Víctor Gaviria escribió también una novela sobre un chico y ninguno satisface lo que yo conocía de los sicarios. No era lo como yo los conocí. ¿Por qué? Porque todos estos libros se escribieron, hicieron un estereotipo del sicario. Se hizo una imagen a nivel nacional de lo que es un sicario, de dónde viene. Entonces, el sicario viene o de las comunas o de los más desarrapados, están en una familia descoordinada, una familia se hace sin padre o de padres alcohólicos. Y entonces resulta y entonces que la pobreza es una forma como de justificarlo en estos libros que se escribieron en todo ese tiempo, de justificar que la pobreza es una justificación para que un muchacho entre a ser sicario. Claro, existen casos, muchos casos de que están situados en un ambiente muy pesado que los hace propicios a eso. Pero también conozco muchachos hijos de madres solteras que son excelentes personas, que han nacido, vivido en esos barrios y han superado, ¿no es cierto? Entonces, en cierta forma fue una protesta demostrar de que no todos los sicarios son igualitos a los que pintaban estas novelas. Este sicario, Manicero, es hijo de un muchacho de clase media, el papá tiene un almacén de repuestos, ¿no es cierto? Óscar Osorio concluyó en su libro, lo tengo que tener por ahí, decía, los sicarios no matan por necesidad, por pobres ni nada, matan por dinero, porque quieren tener más. Y eso es lo que yo vi, un muchacho vecino mató a otra persona para que le diera una moto para regalársela a una muchacha que estaba pretendiendo, una muchacha de 15 16 años. Entonces, no es la pobreza y hay que llegar a sacar ese tema de que es por que los muchachos matan por pobres y que sean sicarios. Y también en esos estudios me di cuenta, o por hecho, ratifiqué lo que yo pensaba, pero ya tenía unos apoyos científicos de estos sociólogos de México y de Ecuador que han publicado muchos libros de tema, de que el sicariato es un fenómeno y es un delito muy diferente al narcotráfico. Son dos caminos diferentes y que las autoridades, los medios y la sociedad hemos tratado de identificarlos como lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no quisiera entrar más. Si usted me pregunta, yo sigo hablando sobre el tema porque me he dado conferencias completas sobre el tema. Pero creo que quedó, la respuesta quedó ahí porque sigo el libro. Sí, maestro, pero sus apuntes son muy valiosos desde el punto de vista sociológico para que la gente conozca de esa actividad y de cómo usted la desliga y dice sencillamente que se evaden las responsabilidades los que los contratan y otra cantidad de gente que está alrededor y en últimas, él es van al hecho normal ahí de que lo mataron y ya, y se perdió, se diluyó en el ambiente todo ese resto de cosas que ocurren, pero la parte sociológica es muy importante y esa radiografía que usted hace en su novela es excelente, mostrando la vida del muchacho, cómo se encontró un revólver allá en su casa, cómo empezó a querer manipularlo, cómo después llegó a eso. Es muy interesante eso, maestro. A mí me parecen aportes muy valiosos. Y todo lo que usted le aporte a la gente para que sepan, yo no sabía, por ejemplo, que usted había hablado con alguien, me imagino que sí, pues para haber iniciado esa obra de ese tipo, pero alertar, porque más que contar cosas, es alertar a una sociedad, a unos jóvenes, para que no sigan ese camino y que en última siempre la respuesta va a ser
que el delito no paga y que siempre se van a ver abandonados, que es decir, y que no pueden salirse porque los amenazan de muerte. Todo eso es un asunto es muy valioso desde el punto de vista sociológico, psicológico, social, es muy trascendental el punto de vista suyo y lógicamente la narración que hace y los pensamientos de él que usted se pone en, en la mente de él, de qué piensa en determinado momento que está haciendo algo, cuando ya lo hizo, qué pensó, eso es muy valioso, maestro. Mm, ¿Qué aprendizaje le dejó, maestro, esa obra que para hacer una primera, creo que es su primera novela, de hacer una novela de tal magnitud, de ese corte, que no es fácil, o es muy fácil caer, como dice usted, en un patrón como La Virgen de los Sicarios, ¿cierto? Como Rosario Tijeras, pero usted tener su propio concepto y su pensamiento muy claro de lo que quería hacer. Es algo mágico, pues, y mostrarle a la gente que el delito es una cosa realmente que causa la muerte, ¿no? Y en última siempre se va a ver amenazado. ¿Qué, qué aprendizaje le quedó después de hacer la novela? Una novela que es muy bien hecha, maestro. Muchas gracias. Sí, el trabajo, le digo, fueron 3 años de investigación porque tenía esa idea. Yo, yo no, yo, por ejemplo, no veía o nunca vi ese sicario que pintó el amigo Vallejo, está en México. El otro que lo escribió, inclusive el que escribió El Sicario que nos mostró Víctor Gaviria. Y tengo mucho que hablaría, podía hablar de de esas 5 o 6 novelas que también Óscar Osorio las analizó. Aprendí eso, de que yo no estaba equivocado en lo que versión que yo tenía, porque yo almorcé en esos campamentos, comía con ellos en la misma mesa, con esos muchachos, y cada uno contaba su historia, dónde venía, qué quería hacer en su vida. Entonces, aprendí que yo no estaba solo con esa idea. Cuando yo encontré a Fernando, a Fernando Carrión, encontré a este que le estaba contando ahora, al mexicano, a, a Fernando Escalante, y hablé con ellos. Bueno, hablé más con Fernando Escalante y le estoy haciendo un libro de estos, y este es mi tema, y él fue el primero que leyó mi borrador de esa novela, la primera persona que lo leyó. Y entonces, tiene una teoría de que el ponerle los nombres, o sea, la sociedad, y no vamos a decir la sociedad o instituciones, le cambiamos el nombre a los crímenes para que no sean tan crímenes o para suavizarlos o todo eso. Y entonces, él le hablaba en el libro este que le recomiendo a los que estén tratando estos temas, de que nos hemos acostumbrado a llamar las cosas con nombres diferentes para no decirle la verdad, para no para ocultarlo, para no hacer justicia y cosas así. Entonces, yo aprendí eso, aprendí de sociología, aprendí cosas que yo no sabía. Le voy a dar este dato. Aprendí que hay países, la mayoría de los países, no, ser sicario no es delito. Solamente de Latinoamérica, Chile tiene en su código penal el sicariato como delito. Y Perú no lo tiene ni Colombia, ni México, ni los países que han sufrido tanto. La han ocultado, agregándole otras cosas para hacerlo, o sea, como ocultándolo, no se han preocupado por declararlo delito. Es así. Entonces, eso yo no lo sabía. Y me fui, busqué el código penal, le consulté a un abogado, a un penalista amigo mío que vive en Bogotá, le dije, averigüeme esta cosa, y me dijo, no existe. No es de- Entonces, uno queda asombrado, como que no existe eso todavía. Y que hay países que estoy averiguando los de Chile, me averigué el código de Chile, me averigué el Chile de Perú, y esos dos países sí los únicos que tenían como delito. Entonces, aprendí muchas cosas, aprendí también muchas cosas con este libro que yo
los libros que yo me leí pues, me enseñan mucho. Criminalmente, que es de una española, a ver, de la psicología de los delincuentes y todo eso, y es maravilloso, y los psicópatas y los sociópatas y todos los términos. Y entonces, bueno, tuve que estudiar todo eso para aprender. O sea, para mí fue un aprendizaje tremendo de muchos temas relacionados con el libro. Una pregunta que mm, de pronto es muy puntual. Mm, ¿Ellos realmente pagan más por los delitos que los mismos jefes de las bandas y que los que manejan el narcotráfico y lógicamente a los guerrilleros, maestro? Por supuesto, este señor fue el que, donde me mostró claramente la diferencia de los delitos que llaman de mercado y estos otros tipos de delito que son de, por ejemplo, de muerte y cosas así. El delito del narcotráfico es un delito de mercado, ¿cierto? Que tiene unas leyes muy suaves, unas penas muy sencillas, muy suaves, fáciles de zafarse de ellas. Pero el sicariato es una empresa donde hay cuatro actores, entonces bien clasificados, bien demarcados. Está la víctima, el que va a morir. Está la oficina de cobro, que en ningún libro prácticamente de los que habían escrito hasta esa época se explicaba la oficina de cobro. La oficina de cobro yo la explico aquí en este libro, pero aún en la serie, después vamos a hablar de la serie, ahí la detallo mejor todavía, las oficinas de cobro que yo las conocí. Y está el sicario y está el que paga. Resulta que los únicos que a veces se conoce es el primero y el último, el que paga y el muerto. Pero el de la oficina de cobro se libra la culpa porque yo no lo maté, recibí una plata. O sea que es un delito. Si llegan a descubrirlo, no va a pagar mayor cosa. Pero el otro, el sicario dice, yo no tengo la culpa, yo no conozco al señor. Es a mí me dijo, vea, señores, y yo estoy haciendo un trabajo. ¿Cierto? Y el que paga dice, no, yo no lo maté. Entonces, se diluye esa culpa, ¿cierto? Y todos los procesos son tan largos, ¿cierto? Y ahora más, se subcontrata. Esa parte no la puse yo ahí porque no estaba muy común, pero sí. O sea, de una oficina de cobro subcontrata con otra oficina de cobro o con otros delincuentes para que se desaparezca el rastro del que mandó a matar. Y desgraciadamente es una industria o un negocio que esto estamos exportando. En el momento en que yo estaba escribiendo el libro, pasó lo de Haití, pasó lo bueno, ustedes ya saben, los mercenarios que son en Haití, pasó lo de Ecuador, de un precandidato que lo mataron, y precisamente el día que yo lancé el libro, que salió al público, ese día mataron eran seis, creo que eran seis sicarios que cogieron, uno lo mataron, y ese mismo día en la cárcel, en Ecuador, mataron a los seis sicarios que habían estado. Se borró la huella. Entonces, el sicario es la persona que va a pagar, si acaso lo cogen, bueno, lo van a juzgar, lo va a pagar y va a perder. Ahora, la juventud tiene una visión diferente de los que yo conociera que creían que todos los sicarios pueden llegar como Pablo Escobar o pueden llegar a ser como los Rodríguez Orejuela y todo. Y eso es mentiras. Muy pocos sicarios han podido llegar a otro nivel dentro de esa empresa y ese negocio. Entonces, eso es una fantasía. Pero los muchachos no, uno joven, porque yo también fui joven, uno es muy aventurero y uno no ve más allá, sino lo inmediato. Lo más peligroso es que en últimas, quien es el autor intelectual prácticamente desaparece, nunca lo encuentran, encuentran unos nexos, pero hay un momento en que el rastro parece que no hubiera existido. Entonces, Precisamente esa es pues, ¿por qué? Bueno, algunos de ellos se dicen, por eso es que a la sociedad no le, o la sociedad o la institución no les conviene buscar el origen del secariato ni
y tratar de evitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sicariato es una empresa que le sirve a mucha gente. Le sirve a los políticos, le sirve a los empresarios, le sirve a que tiene problemas de un lindero, una casa, de una finca, le sirve para, por ejemplo, entonces, y claro, los narcotraficantes, los que más utilizaron esto, o lo han utilizado, son los que más se sirven de esta empresa, de este negocio, pero no son los únicos. Por eso dice Oscar Osorio, y lo digo yo, hay que separar, son dos delitos diferentes para poderlos juzgar. Pero las leyes, bueno, las tenemos vistas aquí, por lo visto, pues tratan de revolver eso, echar una talega a todos para que ya nadie salga culpable. Pero sobre todo por no tocar las grandes esferas que son los políticos, los dueños de empresas, los millonarios, que son en últimas Los que pueden quienes, pagar, los que sí, pueden pagar. sí, y no, y los que ordenan porque consideran a los demás enemigos. Mm, Ese tema es muy difícil, muy largo y de eso requiere otro estudio más profundo que lo harán otros sociólogos, otros escritores. Pero yo me limito aquí a ver la relación, cómo afecta a la familia, cómo estos muchachos que están en una familia de clase media, que tiene un papá y una mamá muy, con unos valores éticos que le están enseñando, tiene un hermano, una hermana, ¿no es cierto? Y este muchacho está involucrado en esto y cómo eso afecta ese nivel familiar, ¿no es cierto? Y viene otra cosa, la amistad, porque es que dentro de esas organizaciones también se crean amistades y lealtades, ¿no es cierto? Y hasta donde una lealtad puede ser una virtud o esa lealtad puede ser antes un defecto, ¿no es cierto? Como el caso de este muchacho, que él no quiere traicionar a su jefe, ¿no es cierto? Pero está en la disyuntiva. Escojo mi hija, bueno, como para entrar a los que no han leído la historia, este es un muchacho eh, que es un campeón de motocross, se mete en un lío con unos otros muchachos en una pelea y él resuelve meterse a una pandilla para defenderse del enemigo que tiene de inmediato, a otro muchacho. Eso lo va llevando a tomar decisiones. Uno de los slogans de esto es, las decisiones tienen consecuencias y a veces son mortales, más o menos es es la premisa de mi novela y mi serie. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho entra allí, bueno, ganó, por decir, dentro de la historia ganó porque logró entrar a una pandilla de renombre, pero se enamora y tiene una muchacha y tienen un hijo, una niña. Y la muchacha se da cuenta que él está en la pandilla y lo deja y de no más. Pero como él es un muchacho de clase media que fue criado con valores, con amor a la familia, él quiere a su hija y entonces tiene que tomar la dura decisión de saber, o me voy con de mi hija o me quedo en la pandilla. Y entonces el jefe cuando se da cuenta que él está ahí vacilando y que se quiere salir, lo manda a matar con los mismos compañeros. Y ahí empieza el drama de él como persona, ¿no es cierto? Y lo van buscando para matarlo, pero hay una cosa. Él se entera de un secreto que puede salvarlo o que puede adelantar que lo mate. Esa es la historia. sí, es muy, muy interesante toda esa trama, maestro, pero en realidad habla de unos valores trascendentales y de verse en esa disyuntiva de seguir esos valores, pero el personaje que usted logra es un hombre que ama, ¿no? Y ese amor es una cosa que lo mueve y dicen, yo me voy a salir de aquí porque para mí es más importante el amor que eso. Es de gran enseñanza la obra, maestro. Mm, ¿Qué tipo de personas asisten a sus conferencias, maestro? Las conferencias Pues a ver, sobre ese tema. pongámoslo, voy a poner por ejemplo en México. En México yo fui a la Feria Internacional de Guadalajara, que es la feria en español más grande, dicen que es la más importante, y es la segunda a nivel mundial, pero la primera en libros es la de Alemania, pero en español sigue siendo la de Guadalajara. Allí estuvo gente de la universidad, tanto de la Universidad de Guadalajara, que al último me pidieron que les diera los derechos para
distribuir la novela en México. Ellos tienen para México y Centroamérica los derechos. Eh, Van sociólogos y va gente que le gusta, algunos van buscando acción, otro tipo de acción, a los que le han gustado las narconovelas. Y hago un paréntesis. Mientras yo estoy escribiendo la novela, yo me asesoré en unos con editores y todo, con mis amigos que son editores, y le digo, ayúdenme a que esto no parezca una narconovela, porque narconovelas vi algunas y me mamé. Me mamamos, de Estados Unidos nos mamamos de ver narconovelas desde el punto de vista de que en México llegaba mucho. Entonces, yo lo que más quiero diferenciar mi obra es de que no es una narconovela, aunque to- tiene que tocar con esos personajes, pero no es una narconovela, es una novela de amor y de redención. Entonces, eso es lo que yo quise mostrar en la novela, pero sí es que es muy difícil. Hubo compañeros que me dijeron cuando yo estaba escribiendo la novela, los grupos míos de círculo de escritores, me decían, Jorge, no te metas con eso, tú no te va a hacer, te va a ir, no va a ser bueno que te metas con eso. Y yo me voy a meter porque yo tengo una visión de la vida y lo que hemos los escritores, escribimos la visión que tenemos nosotros de la vida. Y bueno, eso es lo que hay y como usted dice, ¿quiénes iban? En Colombia van estudiantes, prefiero mucho que hayan estudiantes, pero el problema es que sí que espero que lean la novela y entiendan la parte interesante. Que queremos decir es que el delito no paga. Eso es lo que queremos enseñar. Eh, He tenido buena acogida de México, el salón. La vez que hice la presentación se llenó, me entrevistaron en varias emisoras y siempre fue, bueno, la gente muy centrada en este tema porque México es como Colombia, que tenemos eso a mucho pecho. Eh, pero sí he tenido acogida de, pienso yo, de gente que está en la universidad, los jóvenes universitarios que quieren conocer cómo es este mundo. Entonces, bueno, es lo que más van a las presentaciones. Um, em, todos esos aportes tan extraordinarios que usted ha hecho en su novela que eh, vuelvo y le digo, yo ya he leído varias yo no me he querido asomar a ese otro tipo de novelas de La Virgen de los Sicarios y eso, porque me parecían demasiado crudas y duras, y, pero ya desde el punto de vista suyo, que hizo un estudio de sociología, de la psicología de este tipo de personas, y quiso darle esa mirada y una mirada suya muy de ingeniero, ¿no? De una estructura muy bien lograda que, que le aplaudo además, ¿no? Por lograr semejante estructura de la obra. Maestro, yo quiero agradecerle por haber tenido la gentileza y además le brindo mi amistad. Gracias por haberme encontrado con usted aquí en la ciudad de Manizales. Espero que podamos seguir aportándole a los chicos, a los jóvenes, más cosas y todo ese conocimiento que usted tiene y que de pronto busquemos formar unos jóvenes en cuanto a la parte del cine y la televisión para que empiecen a hacer guiones. Es posible que podamos unirnos en Manizales y hacer algo mucho más por los jóvenes para que aporten al mundo y a la sociedad actual, maestro. Le dejo esa inquietud y lógicamente pues verlo de nuevo es para que nos tomemos un café y hablemos de muchas cosas. Sí, no, tenemos mucho de qué hablar de este tema. Eh, Quedó pendiente, por ejemplo, lo de hablar de los guiones, así como por un avancecito. Este es el episodio uno. Oye, creo que no lo puedo Sí, enfocar sí, bien. se ve bien, maestro. Ya se ve ahí, perfecto. Eh, este es el guión del primer episodio de una serie de 6 episodios de 48 minutos que estamos negociando para presentar en Netflix o en alguna de las plataformas pagas que le dimos stream. Y ese es otro proceso interesante donde pueden llegar las narraciones que escribimos. Esta es una acta. Me faltó contarle que este libro ganó 3 premios en,
en el International Latino Wars de Los Ángeles. Ese es como un evento donde se premian las principales obras que están en español o que tienen que ver con los latinos, o que están en inglés pero tienen que ver con los latinos, y eso es miles y miles, es universal, o sea, está basada en Los Ángeles, pero ahí se llegan libros de todo el mundo, y este libro ganó 3 premios en este evento, y fue, me voy a contar más o menos, fue el mejor libro de, de ficción para los jóvenes adultos. Consideran joven adulto la gente hasta los 30 años, 35. Fue la mejor novela de aventuras o drama en español. Y también, pues tengo que, aunque esto no es parte ya mía, pero sí del diseño, el de lo mejor diseño de una carátula. Y los jurados, en las recomendaciones que hacen, me recomiendan que este libro se lleve a la pantalla. Como yo venía con todo esto de que no de la parte que no conté, que yo seguí estudiando cine y televisión en Estados Unidos con la Universidad de Miami y todo esto, entonces dije, bueno, yo voy a hacer mi adaptación de la novela. Hice una adaptación y se llama Familia o Pandilla. Familia o Pandilla, que es la historia que va a salir en la televisión, ¿no es cierto? Además, tengo un taller, tengo un taller, como ya les dije por antes, enseñamos a escribir guiones y online. Hemos pasado por la escuela, en otro han pasado más o menos 60 escritores, hay 40 activos y tenemos 24 series listas para empezarlas a rodar. Y eso es lo que estaba llevando yo hace unos mes más o menos, que estaba en Madrid en la feria más importante de la industria del cine y la televisión. Pero que eso vale cuesta. Las personas que entran a estudiar a nuestros talleres tienen que pagar un dinero alto, por decir, en dólares. Tengo una sección para los latinoamericanos de $100 mensuales y le hacemos acompañamiento hasta que lleguen y lo acompañamos también para entrar al mercado. Yo estoy ahora en Colombia tratando de sembrar unas semillitas de lo que yo aprendí, de mi experiencia y todo, a solamente querer ir donde yo esté. Eso es Maravilloso, lo que tienen maestro. que pagar. Maestro, maestro, muy encantado con habernos regalado, por haberme encontrado con usted, agradecido por estos momentos que nos ha regalado. Por favor, un saludo. Lógicamente lo van a ver en YouTube, también lo van a escuchar en Ecos Poéticos Radio de México y en Conciencia Top News de la República Argentina, maestro. Por favor, despídase. Gracias de nuevo de corazón y ya nos veremos usted y yo. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias a todos los que están pendientes, que ven el video, y a los jóvenes. Sigan sus sueños. Si quiere escribir, aprendas en las técnicas. Este es un mundo nos movemos ya con una ventaja grande de éxitos en los proyectos, pero hay que prepararse. Gracias, maestro. Una feliz tarde. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.